Empezaremos a grabar. Bien, 13 de marzo, sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema del tiempo en los actos procesales. ¿Qué tan importante es el tiempo en los actos procesales? Es decir, el tiempo es un fenómeno que en el derecho representa muchas actividades, representa muchos actos, representa muchas consecuencias. A partir del tiempo, pues el derecho tiene un parámetro para definir ciertas actividades en general. Por ejemplo, el tiempo puede determinar ciertas condiciones. El tiempo puede determinar en ciertos casos qué derechos nazcan o qué derechos caduquen, qué derechos se pierdan. No todos los derechos son imprescriptibles. Nace la figura de la prescripción. Nace también a partir de esto excepciones, reglas. Entonces es importante el tiempo en los actos procesales. Ahora, particularmente en los actos procesales, la materia de derecho procesal civil, tenemos que ver si cuando iniciamos un proceso, este proceso pues va a tener repercusión con el tema de los tiempos. Imagínense un proceso judicial sin tiempos, que no hubiera un tiempo para contestar, que no hubiera un tiempo para presentar pruebas, un tiempo para presentarse a audiencia. Imagínense cuánto tiempo durarían los procesos. Por ende, la lógica de implementar tiempos razonables para que el proceso pueda llevarse a cabo. Entonces, lo que vamos a llevar hoy día es justamente el tiempo en los actos procesales. Particularmente vamos a analizar el fenómeno del plazo, que es algo que seguramente lo han llevado en otras materias, pero vamos a ver cuál es la connotación del plazo en la materia de derecho procesal civil. Ojo, que el plazo no se computa de la misma manera en materia civil que en materia penal. Para los penalistas son muy importantes, inclusive en ciertas circunstancias, la hora, el minuto, los segundos. En civil tenemos otra estructura de plantear los plazos, pero esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Primero tenemos que definir qué es el plazo. El primer fenómeno que vamos a analizar es el plazo. Ya. El plazo es el tiempo legal, y cuando me refiero al tiempo legal, pues ese plazo tiene que estar determinado previamente en un cuerpo normativo, en un cuerpo legal. En nuestro caso, vamos a determinar todos los plazos a partir del Código Procesal Civil. Este tiempo legal ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico. Este efecto jurídico puede ser un plazo común para las partes, puede ser un plazo independiente para para cada parte, puede ser un plazo para caducidad de un derecho, extinción de un proceso. Vamos a ver al final cómo se extinguen los procesos eh, a través del plazo, a través del tiempo. Entonces, bueno, para tener la connotación del plazo, muchos van a escuchar como pareciera ser un sinónimo la palabra plazo y la palabra término. Muchas veces el juez va a decir, en el término de 3 días subsane su demanda. Y en otros actuados vamos a encontrar, usted tiene un plazo de 3 días para subsanar su demanda. Parecieran que son dos términos sinónimos, dos términos que tienen el mismo significado. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuál es la diferencia entre el plazo y el término? Es una diferencia pequeña, no es una diferencia sustancial. Se los pongo en pantalla. La diferencia entre plazo y término tiene que ver que el plazo es un derecho que tiene como correlación una obligación. Es decir, si hay un plazo, en el fondo va a existir una obligación. Pero el plazo también es un intervalo entre un término y otro término. Vean en la gráfica que tenemos al comienzo el término inicial y al final el término, valga la redundancia, el punto del término final.
Todo lo que transcurre entre el término inicial y el término final, es decir, todo ese tiempo, puede ser 10, 15 días, pues es el plazo. En cambio, el término es un punto en el tiempo, el cual lo que faculta es el inicio y el comienzo de un plazo, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, tengo el término de 10 días, el término se computa a partir del día siguiente hábil y termina en 10 días. El último día es el término final. Esos son los términos, son los puntos que se diferencian en la línea del tiempo. Pero todo ese transcurso, ese relleno en el tiempo, es el plazo. La diferencia sustancial en lo que es el plazo y el término, ¿sí? Es importante tener esa diferencia porque muchas veces uno puede confundirse la palabra término. Uno no puede decir yo tengo términos de 5 días y lo voy a hacer en el tercer día. Se está refiriendo en el fondo al plazo. El plazo es ese lapso de tiempo entre el comienzo y el final, y ese comienzo y ese final son los términos. Término de inicio, término de final, del acto final, ¿sí? Entonces, eso es fundamental también saberlo. Cómputo del plazo. A partir de ahora vamos a analizarlo a través del Código Procesal Civil. Para ello, permítanme, por favor, compartir pantalla. Y me avisan si se ve pantalla, por favor. A ver. ¿Se ve la pantalla? Yo. Muy bien. Todos los que tengan el código me pueden hacer seguimiento con el código procesal civil. Porque ahora lo que vamos a hacer a partir de ahora y en las siguientes clases tenemos que analizar la dogmática, la teoría con el relacionado con el código procesal civil. Atentos con lo que digamos ahora porque el ejercicio que se va a hacer en medio de la clase tiene que ver mucho con cómo realizar un cómputo o un plazo adecuadamente. Bien. Les decía, vamos a ver el cómputo. ¿Cómo vamos a hacer el cómputo del plazo? Pues tenemos que saber cuándo hay un comienzo, el transcurso y el vencimiento. Esto lo van a establecer en el artículo 90 del Código Procesal Civil. Vamos a controlar el tiempo para que no se corte la grabación. Bien, los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas a partir del día siguiente hábil. Esa es la primera regla de aplicación en el Código Procesal Civil. Todos los plazos corren a partir del día siguiente hábil. Esto es importante definirlo. Es decir, que el plazo, cuando empiezan a hacer un cómputo del plazo, cuando estén en un calendario, por ejemplo, me notifican hoy lunes 13 de marzo y tengo 5 días para contestar una demanda, entonces voy a computar a partir del día siguiente. Y el día siguiente será el 14, el 15, 16, el 17 y tengo plazo hasta el 20 de marzo porque son días hábiles, ¿sí? La primera regla fundamental, entonces, es que a partir del día siguiente empieza a comenzar a computarse los plazos. Bien, dice... Doctor, si es feriado y es domingo. no, por eso lo vamos a ver adelante, pero le adelanto. Días hábiles, por eso dice la norma, a partir del día siguiente hábil. Ahora Ya. hay momentos que vamos a contar, y en materia civil se cuentan los sábados y domingos, pero lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces, continuando. Dice, los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas a partir del día siguiente hábil, al de la respectiva citación o notificación. Ahora, aquí tengo que saber la diferencia entre citación o notificación. ¿Alguno de ustedes me podría decir
¿Cuál es la diferencia entre citación o notificación? ¿O son lo mismo? No, no Y es lo mismo. doctor, ¿Sí? Citación es que se le está convocando para algo, ¿no? Se le está citando, como su nombre indica. Y ¿Ya? notificación es un comunicado para algo, no simplemente para esa citación, sino otros aspectos también se le puede notificar o comunicar. Esa diferencia podría ser yo, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra diferencia entre citación y notificación? doctor, doctor, la citación sería como una comunicación personal a la persona que se está citando. Mientras la notificación se le puede notificar por mediante otra persona, puede ser por mediante su abogado Mm. o otra persona o por medio de correo, ¿no? Eso sería, doctor. Es un aporte muy interesante ahora con el último comunicado del Doctor, órgano. muy buenas noches. Le habla Enrique, claro Enrique. que sí, lo escucho. Citación, digamos, yo tenía entendido, digamos, a ver, digamos, digamos, cuando nos deja citación, llevan policía para citar a un domicilio, porque a ver, Ya, digamos, en caso tienen miedo, digamos, los que están demandados, digamos, es yo, digamos, sí, citar y dar 24 horas para presentarse, a veces, una fecha limitada le colocan, doctor. ya, Eso muy quería. bien. ¿Alguien más? Ya. Les explico, bueno, para recordar la diferencia, en realidad muchos de sus compañeros han acertado, pero se los voy a compartir para que tengamos una idea más clara y una idea positiva. Cuando digo positiva me refiero a una idea vigente con el Código Procesal Civil. Aquí está. Citación y emplazamiento. En realidad la citación y emplazamiento siempre van de la mano. En materia civil, la citación es un acto procesal que tiene por objeto poner en conocimiento de la parte demandada la existencia formal de la demanda para que esté a derechos. ¿Sí? Ojo, la citación es para poner en conocimiento la demanda. Ahora, el proceso tiene muchos actuados, no solamente está la demanda, también están observaciones, cuando uno solicita fotocopias o cuando uno pide algún memorial en particular, pues el juez le va a decir, bueno, en conocimiento de la otra parte. ¿Esos actuados también entran en citación o no entrarían en citación? ¿Qué dice? En otras palabras, ¿cuál es la diferencia de fondo entre la citación y la notificación en la práctica? Porque en realidad lo que nosotros queremos constatar es la dogmática a la práctica. Cuando hablamos de citación, el ejemplo principal en materia procesal civil es que solamente se puede realizar citación con la demanda y en casos que así lo amerite la norma, también se puede citar con la sentencia en caso de que no se haya realizado una defensa de forma directa. Entonces, todo esto de las comunicaciones del proceso que no sean la demanda, es decir, notificaciones de copias simples, notificaciones sobre un plazo para contestar algún tipo de acción, son, bueno, el término correcto son notificaciones. Solo se denomina citación y emplazamiento al primer actuado principal, que es con la demanda. Ahora, ustedes lo han dicho muy bien. Nuestro sistema moderno, además que se está implementando los sistemas informáticos en la forma de litigar en materia de derecho en general. En civil todavía estamos un poco retrasados. En materia penal, por ejemplo, en el Ministerio Público ya tienen una plataforma de notificación digital. En materia civil sí existe, pero la aplicación no es constante. Se usa más las notificaciones por el WhatsApp. Si bien se pide correo electrónico, pues las notificaciones se realizan por WhatsApp, considerando bajo la lógica del Código Procesal Civil que es obligación del abogado y de las partes al menos acudir 2 veces por semana a verificar los procesos, a verificar los actuados.
Sí, eso es muy, muy importante. Entonces, la notificación tiene una finalidad, ustedes lo han hecho muy bien, es tener conocimiento. Si yo saco fotocopias de un proceso y estaba pendiente una notificación, el sacarme fotocopias de ese proceso me pone en conocimiento del proceso. ¿Valdría como una notificación? ¿Sería el equivalente de una notificación? ¿Qué opinan? Sí, Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué tipo de Ya estaría notificación sería? como un apersonamiento. No, el aporcionamiento es es una petición formal. Yo me apersono como abogado. Ojo que en materia civil, aunque todavía esto en la práctica hay que pulir un poco más, a diferencia de materia penal, es muy importante manifestar el apersonamiento. Uno va al Ministerio Público y para tener acceso al sistema tiene que presentar su apersonamiento. En materia civil se maneja la lógica de que la defensa es libre, es estricta y uno puede presentar varias cantidades de abogados. Si quiere, puede presentar un abogado cada diferente memorial y no debería, y digo no debería porque en realidad en la práctica, aún así, pese a que la normativa lo establece, pues piden que se haga un apersonamiento formal, pero no es necesariamente exigible en materia civil. En materia penal sí, porque tiene otra connotación. Pero, ¿por qué las fotocopias tendrían valor de notificación si no es una notificación formal? Se llama la figura de notificación tácita. La notificación tácita significa que cualquiera de las partes, al momento de solicitar una copia, fotocopia de los actuados, aún estos estén todavía para notificar a las partes, pero ya se tiene conocimiento, pues esa acción constituye análogamente, en analogía, como una notificación tácita. Es más, ustedes van a encontrar en la práctica un problema frecuente cuando uno empieza a litigar en materia civil. Muchas veces uno necesita que el proceso vaya notificado de forma inmediata, pero tienen que esperar la atención del oficial de diligencias, que es la persona encargada de notificar en el juzgado, y muchas veces estos oficiales de diligencias tienen un horario de atención que a la semana suelen ser 2 días, algunos ya tienen 3 días, y son horarios deducidos. Entonces, los litigantes, los abogados, las partes tienen que esperar esos horarios, hacer una fila larga para pagar, además que no se debería pagar. Ya les voy a comentar algo muy interesante. Hace una semana ya salió un comunicado oficial del Consejo de la Magistratura indicando que no se tiene que realizar ningún pago, pero vamos a ver si eso realmente es efectivo, porque en la práctica estos pagos que no están normados se siguen realizando. Entonces uno paga al oficial y el oficial realiza el acto de notificar. ¿Y qué pasa si uno quiere ir otro día en el cual no está el oficial y necesita que el proceso vaya rápido y no está el oficial? Entonces, muchos abogados lo que hacen, lo que yo también hago, pero a veces genero mucha discusión con los del juzgado por el desconocimiento de esa figura, notificación tácita. Yo puedo sacarme fotocopias, firmo el formulario de las fotocopias y este formulario de fotocopias equivale a una notificación tácita, es decir, me estoy dando por notificado tácitamente, los plazos empiezan a correr porque ya estoy notificado, por lo tanto asumo la responsabilidad de adquirir esas copias y no tengo que estar esperando al oficial de diligencias para coordinar la notificación. Sin embargo, eso muchas veces, por desconocimiento o otros motivos, pues no me lo permiten en todos los juzgados, tengo que hablar hasta con el juez por un hecho relativamente que no debería tener mayor problema, pero hay otros juzgados que sí aplican y no hay problemas. Es más, hay juzgados que ya tienen formulario especial para adquirir fotocopias. Ustedes ya saben que las fotocopias, cuando uno es parte del proceso, siempre que el abogado se acompaña con la parte, pues no se requiere solicitud escrita, simplemente a solicitud verbal. Eso también es otro problema que no se aplica al 100%. Entonces, sí, las fotocopias sí pueden tener el valor de una notificación tácita. Eso es muy importante. Bien, sigamos revisando el código. Estábamos viendo el artículo 90.
Aquí estamos. Bien. Estamos analizando ese primer parágrafo. Miren que es bien interesante. Por eso es bien importante saber la diferencia entre citación o notificación. Ambas corren a partir del día siguiente hábil, salvo que por disposición de la ley o la naturaleza de la actividad a cumplirse tuvieran el carácter de comunes. Por ejemplo, plazos comunes o el carácter de plazos comunes tiene que ver con los recursos de impugnación, es decir, una apelación. Cuando se presenta una apelación, el plazo corre para ambas partes, cuando todos los integrantes del proceso, todos los que son parte del proceso, son debidamente notificados y a partir de la notificación de todos los integrantes del proceso, pues corre el plazo. Pero hay actuado circunstancias que el plazo, por ejemplo, pide un testimonio, pide un oficio para solicitar alguna información de alguna empresa, entonces ahí el plazo en común no corre, es suficiente que me dé por notificado para que pueda diligenciar algún actuado en particular. ¿Sí? Entonces, en el caso de que exista una actividad de carácter común, pues el plazo va a correr a partir del día hábil siguiente de la última notificación. Por ejemplo, yo soy el demandante, tengo que demandar a 2 personas, o mejor dicho, estoy demandando a 2 personas, pero se ha presentado una apelación dentro del proceso y para que esa apelación empiece a correr su plazo, pues tengo que notificar a esas 2 personas. No va a correr el plazo hasta que la última persona que es parte del proceso esté notificada, recién corre el plazo en común para todos. A eso se refiere el carácter de común. Eso se da normalmente en el tema de apelaciones. Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. En nuestro contexto, ustedes han debido de seguramente imaginar que cuando ocurre el tema de la pandemia, pues se han suspendido muchos plazos. Para que se suspendan esos plazos, el órgano judicial ha sacado un comunicado especial, extra, desde luego respaldado por la Constitución y por el Código Procesal Civil, amparándose justamente en este artículo, estableciendo que por una circunstancia de fuerza mayor, pues los plazos se van a suspender o se van a interrumpir de manera extraordinaria. Un fenómeno que no ocurre muchas veces, tendría que ocurrir un conflicto social muy fuerte, muy grave para suspender los plazos. Ahora, hay un contexto bien interesante con el tema de los plazos, porque con el tema de los plazos, ustedes perdón, se cortó, ya. Con el tema de los plazos, ustedes con manejar bien plazos pueden lograr ganar procesos, extinguir procesos. ¿Sabían que en el Código Procesal Civil, si un proceso no tiene un movimiento por más de 6 meses, ustedes pueden solicitar? En realidad, el juzgado de oficio debería extinguir el proceso, pero en la práctica no ocurre eso, pero ustedes tienen la facultad de presentar un memorial y decirle, señor juez, han pasado 6 meses, la otra parte no ha movido el proceso, solicito su extinción. ¿Sabían ustedes que cuando están a punto de llevar la audiencia preliminar en un proceso civil, y la otra parte no viene y no lo justifica y pasan 3 días hábiles sin justificarlo, ustedes pueden pedir que se dé por desistida su pretensión cuando ustedes son demandados? Es decir, señor juez, la otra parte no ha justificado su asistencia, no tiene interés, han pasado 3 días sin justificarlo, entonces solicito que se dé por extinguido, mejor dicho, que solicito que se dé por rechazada o desistimiento de la pretensión. Entonces, estos plazos son bien importantes. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces va a ocurrir este fenómeno. En este ejemplo, hay 3 días para que la parte contraria en una audiencia preliminar, en procesos ordinarios, si no justifica por qué no ha ido a la audiencia, y si no justifica con un certificado médico, con un documento idóneo, por qué no ha ido a la audiencia, pues en la siguiente audiencia, la parte demandada puede solicitar que se dé por desistida su pretensión. En otras palabras, el proceso concluye y ahí podrían ganar solamente por esos 3 días. Hay un error que se comete frecuentemente. En nuestro contexto, los que son de la ciudad de La Paz, tenemos marchas constantes, ¿verdad? Siempre hay marchas constantes, repentinas,
Y una de las excusas más comunes que se utiliza es decir, señor juez, no he podido presentar las pruebas en los 3 días porque esos 3 días había marchas y no podía, me impedía llegar hacia el centro para presentar mi justificativo. O muchas veces algunos justificaban, decían, no he podido llegar a la audiencia porque las marchas impedían que llegue a la audiencia. Yo les pregunto, las marchas, los conflictos sociales, ¿en qué circunstancias podrían ser consideradas por el juez y en qué circunstancias no podrían ser consideradas por el juez? ¿Qué opinan? Estas marchas podrían ser justificativo como para no ir o justificar la inasistencia a la audiencia. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Richard. Doctor, pienso que se puede justificar cuando esta es una marcha multitudinaria. Hay marchas convocadas por los gremialistas, por poner un ejemplo. Ellos marchan desde la ciudad del Alto y bajan y ocupan las vías principales, ¿no? La autopista o el camino viejo para llegar al centro. Entonces no hay forma de movilizarse. Podría ser una es. La otra puede ser por los transportistas donde bloquean los famosos, los paros de las 1000 esquinas, ¿no? Claro, Es decir, van bloqueando en cada lugar y es muy dificultoso movilizarse. Puede ser una de esas, doctor. ya. Doctor, buenas Ivonne, noches. buenas noches, Sí, creo que sí. yo creo que no, doctor. No es un buen justificativo porque, como usted indica, ya se le habría notificado con anticipación. Esto sería dilatar el proceso, sería más o menos chicanear, más o menos esa palabra, pero sí, se habría notificado con anticipación y no sería una excusa válida para mí, doctor. No, muchas gracias, Ivonne. Bien, muchas gracias a Richard y a Ivonne por participar. Ivonne, te voy a dar la razón en el razonamiento que has hecho, porque el derecho no solamente son artículos y muchos libros, el derecho se ejerce, como dice Eduardo Couture, que es un procesalista uruguayo, el derecho se ejerce pensando, razonando y además usando mucha imaginación y creatividad. Sí, efectivamente, tenían conocimiento y además que los conflictos sociales son de conocimiento público. La única forma de justificar que el suspenda o que sean justificados, que no se puedan asistir a una audiencia por el tema de esos conflictos sociales, sea mediante comunicado oficial del Consejo, en ese caso sí, del Consejo de la Magistratura. Es decir, que ellos tienen una directriz disciplinaria, administrativa. Si en juzgado se realiza un comunicado oficial y se dice que por las marchas y los paros se suspende o se cierran las oficinas, pues desde luego solo en esos casos está justificada, plenamente justificado, de que no se pueda asistir a las audiencias. Aún así, inclusive, sacan el comunicado y dicen, excepto tales audiencias, pero son comunicados públicos. Si no hay un comunicado, porque ¿quién determina la gravedad de estos daños? Pues se reúne el Consejo de la Magistratura y empieza a tomar una decisión. Ellos toman una decisión sobre si los juzgados del Departamento de La Paz van a ceder, no van a ceder. Entonces, si no hay ese comunicado oficial, muchas veces los abogados empiezan a pegar periódicos, empiezan a justificar con muchas otras cosas, indicando de que ha sido muy grave la marcha y todo eso. En ese caso, ahí podrían aplicar el razonamiento que ha realizado Ivonne. Es decir, en cuanto, además que las partes tenían conocimiento, pues no pueden alegar que por esas marchas no han podido llegar, más aún todavía cuando el Consejo de la Magistratura no ha determinado un comunicado oficial de suspensión de plazos o suspensión de demandas. Por lo tanto, era la obligación de asistir en la demanda. Les cuento eso porque es algo que ocurre muy frecuentemente en las audiencias. Es un argumento que se usa bastante. Es un argumento que era válido en nuestro antiguo sistema, en la vieja escuela, en el anterior código. Pero con el nuevo código, este tipo de argumentos ya no son válidos. Entonces, con la finalidad de que esos errores no se sigan arrastrando por el tema de prácticas y otras cosas, es mejor tener en cuenta esto.
solamente se puede suspender siempre y cuando exista un comunicado oficial. Bien, tenemos un minuto más para que se cierre la grabación de esa clase. Vamos a quedar aquí, les voy a enviar el link. Vamos a tener unos 10 minutos más o menos, unos 10 a 15 minutos de clase, luego hacemos el ejercicio y volvemos con la retroalimentación, ¿sí? Así que les pido que se vuelvan a conectar de forma inmediata. Enseguida les envío el link.